Hola, hola, buen día. Buen día. Hoy estamos en un día especial para hacer un vivo, un día que da para estar en casa, tomando algo calientito y mirando un rato por Instagram una charla sobre un tema muy interesante. Así que esperamos que les guste. Para quienes no me conocen aún, yo soy María José Domínguez, soy cirujana general y me dedico a cirugía bariátrica, cirugía de la obesidad. Y hoy vamos a tener una invitada que es la doctora Mariquena Corral. Ella es especialista en dermatología y también en medicina integral, lo cual es muy interesante para hablar sobre este tema. Así que vamos a ir esperando que se una un poquito más de gente. Eh, la verdad que esto es un tema muy interesante y que muchos pacientes nos preguntan acerca de lesiones de piel que muchas veces no saben que están relacionadas con el problema de obesidad. Entonces vamos a aprovechar este vivo para evacuar todas las dudas. Vamos a ver si está Maki por ahí. Bueno, y aprovechen ustedes para poder ir haciendo preguntas en los comentarios, así nosotras tenemos de ir contestándoles. Hola, buen día, Buen Mati. día, ¿Qué tal? ¿cómo ¿Todo va? bien? Bien, ¿vos? Bien, ¿se escucha Sí, bien? se escucha perfecto. Buenísimo, yo te escucho perfecto, María José. Bien. Bueno, Bueno, gracias por la invitación, no, gracias por gracias por este estar. Y espacio. bueno, gracias a vos por participar en este tema y estar contestando las dudas de la gente. Vamos a hacer Creo que les todo va a lo ser muy posible. útil. ¿Cómo? Vamos a hacer todo lo posible por tratar de, bueno, de traer claridad a este tema, de que les resulte entendible y práctico. Y bueno, todos aquellos que por ahí tengan dudas, preguntas, bienvenidos. Vamos a tratar de responder lo más que se pueda. Bien. Sí, sí, vamos a ir viendo. Sobre todo que no es un tema muy frecuentemente hablado, o sea, en general cuando hablamos de obesidad y síndrome metabólico, lo primero que viene es hablar de diabetes, de las enfermedades cardiovasculares, y no tenemos en cuenta la piel. Mm. Y en realidad son cosas que preocupan mucho a la gente y que a veces no lo relacionan con el problema de la obesidad. Es que la piel es lo primero que se ve. Ujú, La piel tiene esa dicotomía de ser lo que nos separa del exterior y a su vez lo que nos une ujú, con el exterior. Y el hecho de estar tan al alcance, tan a la vista, realmente es un órgano muy noble que es muy clínico. Pone de manifiesto muchas alteraciones que pueden estar ocurriendo adentro a nivel metabólico, hormonal, intestinal, inflamatorio, y ujú. lo vemos reflejado en la piel. Entonces, muchas veces suele ser uno de los órganos que primero habla. Exacto. Y si estamos atentos y somos capaces de responder a los signos, a los síntomas que se presentan en la piel, podemos revertir determinadas situaciones, determinadas alteraciones que están ocurriendo a nivel interno, Ujú. y esos son los grandes beneficios que tiene la piel. Bien, exacto. Y qué importante esto que decís de que es un órgano clínico, porque muchas veces la gente lo tiene en cuenta cuando se refiere a algo estético y Mm. que nos acordamos de la piel cuando eso se ve en alguna parte, sobre todo en el rostro, en algo que ven los demás, pero en el día a día a veces nos olvidamos de cuidar la piel, de que es un órgano que manifiesta, como vos decís, las enfermedades subyacentes. Sí, estuve viendo que hace un par de años han hecho estudios en ratones donde se les clampeaban las arterias que van a las glándulas suprarrenales, se los Ujú, exponían al sol y se veía que esa piel del ratón expuesto al sol era capaz de secretar cortisol, que es la hormona que producen justamente las glándulas suprarrenales para responder a situaciones de estrés. Entonces se comprobó que la piel es un órgano endocrino, la piel es un órgano que si lo cuidamos es capaz de generar hormonas, y eso influye a nivel de todo el organismo.
tal cual. Sí, sí, totalmente. Así que bueno, yo quería empezar a preguntarte algunas inquietudes que es lo que más frecuentemente nos consultan a nosotros los pacientes, que tenemos pacientes con obesidad en el consultorio. Y que son lesiones que nosotros las detectamos y que muchas veces los pacientes pensaban que eso era una mancha o del uso de algún producto o de otras cosas y que no saben que están relacionadas con la obesidad. Y cuando empezamos a hacer un tratamiento para bajar de peso, esas lesiones muchas veces revierten y mejoran. Entonces, está bueno que hablemos un poco de eso y que le contemos a la gente. Bueno, para empezar, ¿qué lesiones de piel te parece a vos que son las que más frecuentemente ves en el consultorio relacionadas con la obesidad? Por lo menos en lo que vemos los dermatólogos, consultan mucho sobre lo que llamamos acantosis nigricans, que son unas manchas o placas oscuras que suelen aparecer en zonas de pliegues, sobre todo en el cuello, en la parte posterior del cuello, debajo de las mamas, debajo de las axilas, en los pliegues inguinales, es decir, los pliegues que están en la raíz de los muslos, Yo voy a ir y que tienen que viendo ver, si... Ay, perdón. sí, Quería ver si podía mostrar unas ah, bien, imágenes para que la gente vea, pero ahora no veo la opción de compartir estas fotos como te había contado. ahí no te puedo Pero bueno, ayudar, María José. La acantosis nigricans tiene que ver con un engrosamiento de la piel, que responde a muchas causas, pero que sobre todo denota que adentro, a nivel hormonal, están ocurriendo desequilibrios. Una hormona que es muy conocida por todos y que es una promotora de la acantosis nigricans es la insulina. En las personas que tienen obesidad, se sabe que tienen altos valores de insulina y a su vez tienen resistencia a la insulina, es decir, que a las células les cuesta responder al efecto de la insulina. Y esos excesos de insulina a nivel de la piel generan un engrosamiento, es decir, la piel responde al exceso de insulina engrosándose. Y ese engrosamiento de la piel es lo que se ve como esas manchas que llamamos acantosis nigricans, esas manchas oscuras en la zona de los pliegues. Y muchas veces las personas consultan a ver de qué forma pueden revertirlo y es importante entender cuál es el mecanismo de acción, porque si entendemos el por qué, entendemos que uno no puede poner una crema despigmentante y que eso se exacto. limpie. Tiene que ver justamente con corregir todas esas irregularidades hormonales. Y bueno, vos sabrás mejor que yo en las personas que tienen obesidad, cómo corregir estas irregularidades y la importancia de volver a que el cuerpo recupere su equilibrio, su homeostasis. Exacto. Entonces, cuando vemos acantosis nigricans, por supuesto que puede haber otras causas, no hay que generalizar Mm. y por eso siempre es importante hacer una consulta y evaluar cada paciente individualmente. Pero en general, la causa más frecuente tiene que ver con la resistencia a la insulina y con el sobrepeso y o la obesidad. Exacto. Sí, yo siempre le digo a los pacientes, cuando tienen grados de obesidad, a veces no es necesario llegar a un grado de obesidad mórbida para tener estas lesiones. Para nada. Eh, y lo que siempre les explico es que ya el hecho de tener obesidad, eso repercute en todo el cuerpo, y aunque no lo veamos en un laboratorio, porque dicen, no, pero yo en realidad tengo el colesterol bien y no me llegó a dar alguna glicemia alterada, pero yo no soy diabético, entonces a mí la obesidad no me afecta. Y cuando vemos esto, realmente es una manifestación de lo que está pasando. Ya cuando, aunque sean grados leves de obesidad, tiene una repercusión en el cuerpo. Y la insulina elevada, como vos decís, además de presentar estas manchas en la piel, repercute a nivel cardiovascular y a la larga va a terminar en enfermedades más importantes. Entonces está bueno saber que esto es un signo de alarma. Eso es lo que
tiene de apasionante la piel, que no hace falta que lo veamos en el laboratorio, ya lo estamos viendo en nuestro tegumento. Muchas veces uno se aferra a los valores de laboratorio y como vos bien decís, creemos que porque tenemos bien los valores está todo bien, pero si el cuerpo ya presenta una manifestación, partiendo de la base, yo siempre parto de la base de que el cuerpo con sus signos y sus síntomas siempre busca nuestro equilibrio. Entonces, cuando tenemos un síntoma, cuando tenemos un signo, como puede ser en este caso la acantosis nigricans, justamente el cuerpo nos está avisando de algo, nos está prendiendo un semáforo y nos está diciendo, hay un exceso de insulina. Y ese exceso de insulina está dañando células en forma silente. Entonces, bienvenido que tengamos una manifestación para, bueno, poder para actuar. tomar las medidas que sean necesarias. Sí. Sí, y por el otro lado, la otra lesión que vos habías nombrado, los acrocordones, Eso. muchas veces piensan que son lunares o como o que puede ser verruguitas, y que piensan que la hiperpigmentación es parte de, no, esto es heredado porque en mi familia todos tienen este tipo de manchas y lesiones, y a lo mejor también es una familia que tiene antecedentes de resistencia a la insulina y presentan estas lesiones, y muchas veces consultan a cirugía general para resecar lesiones. O te debe pasar a vos en el consultorio de que piensan que son lunares y que consultan para ver si no es un lunar malo. Y en realidad es también una manifestación de la resistencia a la insulina. Sí, los acrocordones son un motivo de consulta muy frecuente en el consultorio. Los vemos en un gran número de la población, no solamente en personas que tienen obesidad, tienen un componente genético importante, pero sí tienen mucho que ver con el síndrome metabólico. Y también la insulina o bien otras hormonas similares a la insulina que promueven el crecimiento de los tejidos, son justamente los que estimulan la formación de estos acrocordones, que para que nos entiendan, por favor hagan todas las preguntas que vayan surgiendo. Los acrocordones suelen verse mucho en el cuello y tienen como un pedículo, ¿sí? un bracito y una bolita en el extremo. Son como pólipos, Como un parecen pólipos oscuros. exacto, como la forma de un honguito, con un pedículo y una zona más redondeada. Y más allá de lo estético, en muchos casos se lastiman, se inflaman, pican, en las personas que usan cadenitas en el cuello se les enganchan con las cadenitas, entonces suele ser un motivo de consulta muy frecuente. Y muchas personas me ha pasado que me dijeron, pero a mí me lo sacaron y me volvieron a salir. Y bueno, volvemos justamente a esto. Uno los puede sacar, pero si no corregimos todos los mecanismos que llevan a la formación de acrocordones, claro que van a volver a salir. Gracias que vuelvan a salir, que el cuerpo nos sigue avisando, nos sigue prendiendo la luz roja para que corrijamos lo que haya que corregir. Bien, sí, tal cual. Y eso lo vemos nosotros también. Cuando el paciente empieza a hacer cambios de hábitos, controlamos con medicación y con la dieta la insulina resistencia o la diabetes, empiezan a mejorar estas lesiones. Y en los pacientes que nosotros hacemos cirugía bariátrica también lo vemos. Se produce todo un cambio hormonal después de la cirugía bariátrica. No es solamente una cuestión de bajar de peso, sino que inmediatamente el efecto de la grelina, del péptido I, de todas las hormonas que se ven aumentadas con la cirugía bariátrica y metabólica, que por eso hoy se llama metabólica, vemos que mejora el síndrome metabólico y obviamente mejoran también estas lesiones de piel. Claro, algo esto que vos mencionaste, tal vez es interesante explicar que el tejido adiposo constituye en sí un órgano endocrino. Y si tenemos tejido adiposo en exceso, ese tejido adiposo va a generar hormonas en exceso. Y eso es lo que genera, entre otras cosas, los desequilibrios hormonales. Todas estas sustancias que vos nombraste
justamente tienen que ver con ese adipocito que va secretando hormonas y eso genera las distintas manifestaciones en el cuerpo. Sí, También el tejido adiposo en exceso genera lo que llamamos un estado proinflamatorio, es decir, nuestro cuerpo está inflamado en forma permanente en esos casos. Y bien, un estado proinflamatorio también es algo que ocurre en forma silenciosa muchas veces en el cuerpo y es muy dañino para los órganos. Entonces, muchas veces este estado proinflamatorio en donde nuestro sistema inmunológico, es decir, nuestro sistema de defensa está al ataque todo el tiempo defendiéndonos de una probable agresión, genera manifestaciones en la piel. Sobre todo lo que se ve en personas que tienen obesidad es mayor frecuencia de hidrosadenitis supurativa, que ahora podemos vamos explicar bien a qué es, explicar un poco qué es. mayor frecuencia de psoriasis, mayor frecuencia Eso. de rosácea, que son justamente todas condiciones de la piel que para que se pongan de manifiesto necesitan ese terreno inflamado. Sí, Entonces, si nuestro organismo está inflamado, somos mucho más propensos a tener estas manifestaciones te en la quería, piel. sí, con respecto a eso te quería hacer una aclaración para el público, porque muchas veces los pacientes interpretan esto de inflamación con la retención de líquidos y demás. No nos referimos a este tipo de inflamación, sino el estado, como vos decís, proinflamatorio de la inmunidad, que la inmunidad está intentando atacar, por eso estos pacientes están más propensos a infecciones, están más propensos a tener, como vos decís, enfermedades autoinmunes de la piel o la psoriasis, y en otras partes del cuerpo también, con Claro. respecto a lo inmunitario, a lo inmunológico, decimos, el Muy buena estado la aclaración. A mí me gusta mucho comparar al sistema inmunológico con un ejército. uh-huh. Es como un conjunto de soldados que están ahí preparados para el ataque. Y cuando tenemos un estado proinflamatorio, como es el caso de la obesidad, tenemos un sistema inmunológico, es decir, unos soldados que están ahí con el arma cargada para disparar. Pero, sin embargo, son soldados que son ineficientes porque es un sistema inmunológico que no está actuando adecuadamente. Entonces, cuando aparece, por ejemplo, una infección, no puede atacarla correctamente, Exacto, porque a pesar de estar en guerra, no tiene todas las herramientas necesarias, no tiene el terreno liso para poder desenvolverse como debería. claro, Entonces, a pesar de tener un estado inflamatorio, tenemos un sistema inmunológico deficiente. Entonces exacto. también tenemos mayor propensión a las infecciones, que ahí tenemos otro capítulo. Estoy abriendo Sí, ventanas. sí, son un montón nos vamos por las ramas por todos lados. Es que son temas que para ampliar muchísimo más. Eh, No, no sé si si va a querés, entrar todo en una sola charla. bueno, podemos hacer otra, pero vos ves hidrosadenitis supurativa como para contar a los pacientes de qué se trata, a las personas que están mirando de qué se trata. Sí, sobre todo en los pacientes que tienen pliegues, esto también hace eh, que les preocupe y que consulten más. Y que, como vos decís, además de la hidrosadenitis supurativa que ya les genera la lesión en la piel, esto muchas veces se sobreinfecta después. Ah, Y tenemos en esas regiones de los pliegues las micosis, la cándida. claro, en la zona de pliegues vemos muchas manifestaciones en las personas que tienen obesidad. Concretamente en la hidrosadenitis supurativa tiene que ver sobre todo con el estado proinflamatorio este que En estábamos sí. hablando. Eh, Consiste en una inflamación de las glándulas sudoríparas, es decir, las glándulas que producen el sudor, unas glándulas que especialmente están ubicadas en zonas de pliegues, en axilas, debajo de la zona mamaria o en las ingles, que se inflaman producto de este estado alterado que hay a nivel de la sangre, para que lo entendamos. Y en el caso de la obesidad se reúnen varios factores, o sea, se da el estado proinflamatorio, se da esta colonización por bacterias que no deberían estar en los pliegues, se da una sudoración exagerada,
Entonces, si uno ya de por sí tiene una predisposición a desarrollar una hidrosadenitis supurativa, por ejemplo, de causa familiar, genética, y además, por ejemplo, le sumamos el tabaquismo, que es otro factor que promueve la inflamación, y ya tenemos casi todos los números para tener esta manifestación a nivel de la piel. Entonces, Sí. bueno, es muy importante estar atentos y a la hora de querer abordar estos procesos, entender que tenemos que corregir un montón de cosas. O sea, no se trata solamente de o me pongo una crema o me tomo una pastilla. Nos Sí. vamos a quedar cortos con esas soluciones. Sobre todo esto, es muy angustiante para los pacientes. Muchas veces les genera pudor consultar por este motivo, porque piensan que es una cuestión de higiene, porque como es algo que se da, sobre todo como vos decís en los pliegues, ellos muchas veces piensan de que esa lesión se produce porque transpiran mucho y pareciera que no se higienizan bien, inclusive como vos decís, como esto se coloniza con bacterias, a veces genera mal olor. Entonces, realmente sufren mucho y muchas veces les da vergüenza consultar por este motivo. Entonces, terminan poniendo talcos o cremas, como vos decís, creyendo que eso les va a brindar una solución y totalmente es contraproducente. Suele empeorar las cosas, sí. Algo que se ve con mucha frecuencia y que todavía no mencionamos y que va de la mano justamente con esto que vos decís, son los intértrigos, que son las manifestaciones infecciosas en los pliegues, que sobre todo pueden ser ocasionados por distintos hongos, como pueden ser cándidas, tan conocidas, o dermatofitos, que son otras familias de hongos, o bien por bacterias. Y en general los intértrigos suelen ser polimicrobianos. Y esto, como vos decís, no tiene que ver con una cuestión de higiene, sino que tiene que ver sobre todo con la tan conocida microbiota. Para entender este tema tenemos que saber que estamos llenos de microorganismos, bacterias, virus, parásitos, hongos, viven en comunidad con nuestras células, al punto que tenemos 10 microorganismos por cada célula. Es decir, que si nos contamos, somos más microorganismos que Tal células. cual. Sí. Y esos microorganismos son súper necesarios para nuestra supervivencia. El tema es que ese ecosistema tiene que estar en equilibrio. Si se produce una alteración en donde alguna bacteria o algún hongo decrece, sobrecrecen otros y ahí es cuando vemos las manifestaciones. Sobre todo esto que hablábamos de los pliegues, los intértrigos. Por eso es tan importante entender que no solamente se trata de poner cremas, que muchas veces, como vos decías, empeoramos las cosas, porque en lugar de ayudar a restablecer el equilibrio entre nuestras bacterias, le ponemos una crema y después le ponemos un corticoide y después le ponemos un talco. Entonces, entorpecemos y prolongamos más esta situación. Y ni hablar el intento de limpiar más la zona lleva muchas veces a que los pacientes estén usando estos jabones antibacteriales y estar permanentemente lavándose, aportando más humedad a la zona y también esto es contraproducente y justamente este tipo de jabones barren con la flora de la piel natural. Es que justamente el higiene en exceso altera más nuestra microbiota, o sea, altera más ese ecosistema. Nuestro organismo seguramente está tratando de volver al equilibrio y nosotros barremos y barremos y barremos. Entonces, por eso es tan importante hacer la higiene justa y necesaria. Y también ser muy cuidadosos con el tipo de jabones que uno usa en este caso. Recordar siempre que la piel tiene un pH ácido, entonces tenemos que buscar sustancias que justamente lleven a que nuestra piel recupere su pH ácido para que este ecosistema vaya volviendo a su equilibrio. Sí. Y sobre todo, una cosa que también es muy importante, ya yendo un poco para a otro lado, además de los factores hormonales y el estado proinflamatorio, tener en cuenta la circulación que tiene esta piel y qué tipo o sea, la circulación que le llegue a la piel va a ser lo que le va a permitir tener defensas y lo que le va a permitir estar bien hidratada y bien nutrida.
Entonces Exacto. también los tratamientos que uno quiere hacer para la piel tenés que tener en cuenta la condición vascular subyacente, o sea, qué tipo de territorio tenemos. Entonces eso también es un factor para tener otras lesiones de piel, En los el caso de irrigación, de circulación. Exacto, en el caso de la obesidad, donde mayormente vemos estos trastornos circulatorios es en los miembros inferiores, en las piernas, por una cuestión de posición, que están en declive. Como la circulación es ineficiente, la sangre suele quedar estancada y donde primero lo vemos es en la zona de los pies, de los tobillos, la parte inferior de la pierna. Y ahí es muy habitual ver, por ejemplo, infecciones como erisipela, celulitis, que suelen ser recurrentes en personas con obesidad, porque ahí, digamos, se reúnen los factores circulatorios, que son la circulación es ineficaz para llevarse la sangre que tiene que volver al corazón, y por otro lado, estas alteraciones a nivel de la microbiota. Entonces, esas bacterias que están en exceso en esa piel, que está mal irrigada, es decir, con mala circulación, favorecen las infecciones a nivel de la piel, Sí. que, bueno, eso lleva a que sea necesario el uso de antibióticos, y después, si usamos antibióticos en forma excesiva, eso daña nuestro intestino, y si se Sí, daña nuestro intestino, se daña nuestra microbiota intestinal, otra y vez. eso tiene efectos a nivel de nuestro sistema inmunológico. Entonces es Es un un círculo círculo vicioso. vicioso. Sí, Hay situaciones que uno puede intentar corregirlas, por supuesto que cuando hay una infección, hay fiebre, es necesario tomar un antibiótico, pero entender que el antibiótico no es la solución. La solución es volver a restablecer todos los mecanismos que hacían que esa piel estuviese sana. sí, tal cual. Y muchas veces yo siempre volviendo a estas lesiones que no son tomadas en cuenta, muchas veces, y que quizás no se consulta a tiempo. Eh, Cuando nosotros preguntamos a los pacientes si tienen problemas circulatorios en las piernas, si no se ven cordones de varices o que algo así marcado, muchas veces dicen que no. Pero hay otros signos de trastornos circulatorios en los miembros inferiores y que quizás son pacientes que tienen mayor predisposición a tener hiperkeratosis, que es esos callos en los pies, las alteraciones en los puntos de apoyo, y que esto es por problemas de circulación y también por el sobrepeso que actúa a nivel de la piel por la presión. O las manchas La producto dermatitis ocre. la dermatitis ocre, que son manchas negras oscuras en los miembros inferiores, producto de la hipertensión venosa. Y bueno, muchas veces no se sabe que esto también es producto de lo mismo. Sí, la dermatitis ocre o el eczema microbiano, que para que se entienda, la dermatitis ocre suelen ser manchas amarronadas que están en los tobillos, en la zona de los tobillos, es como, a veces se ve como un puntillado, y tiene ese color ocre medio amarronado, debido a que se produce por la mala circulación, por el mal retorno venoso, salen de los vasos sanguíneos los glóbulos rojos, esos glóbulos rojos tienen hierro, y ese hierro que salió del vaso, salió del glóbulo rojo, tiñe, como que hace un tatuaje en la piel y hace que la piel se vea manchada. Eso lo vemos muy frecuentemente en el consultorio, y me ha pasado que muchas personas me vienen con un ecodoppler y me dicen, pero el ecodoppler está normal, y vos me estás diciendo que lo que yo tengo es por la mala circulación. No hace falta tener un ecodoppler alterado para que la circulación esté alterada, porque tenemos lo que se llama microvasculatura. Si Exacto. tenemos dermatitis ocre, tenemos alteración de nuestra microvasculatura, es decir, todas esas redes, esos vasitos, esas ramitas que se desprenden de los grandes vasos, que son justamente los que van a ir a darle la sangre y a llevarse la sangre de los tejidos más periféricos, es decir, más distales, la microvasculatura, cuando está dañada, genera estas manifestaciones. Y en las personas que tienen obesidad, la microvasculatura está dañada por todo este estado proinflamatorio, por el exceso de grasa abdominal que comprime los vasos sanguíneos, entonces impide que la sangre
retorne adecuadamente al corazón. Exacto. Sí, Y algo que también se ve muy frecuentemente es lo que se llama eczema varicoso o eczema microbiano, que justamente son infecciones a nivel de la piel, sobre todo en las piernas, en la zona de los tobillos, pica, se sí. caracteriza mucho por la picazón, las personas lo empiezan a sentir por eso, la piel se enrojece y tiene que Ujú. ver con esta alteración en la microbiota, con el sobrecrecimiento de bacterias, hongos que no deberían estar en esa magnitud y con la mala circulación. Todo eso genera una alteración otra vez del ecosistema de ese lugar y la manifestación es el eczema microbiano. Volvemos a lo mismo, podemos usar cremas, podemos usar antihistamínicos para calmar la picazón, pero si no corregimos la circulación, si no corregimos el microbioma cutáneo, en general eso suele reiterarse. Hay personas Sí. que lo Sí, van repitiendo. que cronifica porque después agregan lesiones por rascado, lesiones también por los mismos productos que usan para combatir la picazón, como vos decís, y te hacen lesiones crónicas. Exactamente, sí. Algo que no mencionamos, María José, cuando hablamos del estado proinflamatorio, que es interesante esto mencionarlo, es el tema de la psoriasis. Ujú. Eh, la psoriasis es una condición de la piel que tiene que ver con muchos factores, pero que se produce cuando hay un sistema inmunológico que está actuando en forma inadecuada. Sí, Es un sistema inmunológico que por un lado genera inflamación para defendernos, para protegernos de un eventual agresor, y por otro lado que ataca a las propias células. exacto. Es autoinmune y autoinflamatorio. Y en personas que tienen sobrepeso, obesidad, cuestiones genéticas de base, tabaquismo, mala alimentación, alcoholismo, otra vez, se genera todo un territorio fértil para que se manifieste la psoriasis. Exacto. Y lo que se ve en pacientes que tienen obesidad y psoriasis es que son mucho más reticentes al tratamiento. Es decir, me refiero con esto que no responden tan fácilmente a los tratamientos, Sí, justamente por todos ese los estado. mecanismos que están implicados en la Sí. obesidad. Volvemos a lo mismo, hay que tratar la enfermedad de base para poder tratar la piel. Ujú. Sí, absolutamente. Hay que ir sacando capas de a poquito, empezar desde lo más grueso para ir llegando a lo más, al detalle. Sí, sí, sí. Y me quedaba con esto que vos hablabas de la microcirculación, pero en realidad está todo relacionado. Tanto las alteraciones de la microcirculación, así como afectan a la piel, afectan al resto de los órganos, porque esa microcirculación también se ve reflejada a nivel del cerebro, a nivel del corazón. Entonces, nosotros vemos en la piel eso, las lesiones, pero por dentro está pasando lo mismo. Con la psoriasis lo mismo, este estado proinflamatorio se manifiesta en la piel como psoriasis, pero ese estado genera alteraciones en todo el cuerpo. Entonces, por eso es tan importante seguir tratando la enfermedad de base del síndrome metabólico. Sí, nuevamente, la piel tiene esa cualidad que nos avisa que adentro está ocurriendo daño a nivel de nuestros órganos y es un daño silencioso a nivel del cerebro, a nivel de los riñones, a nivel del corazón, que tal vez cuando genera síntomas ya es tarde, porque es irreversible. En Sí, cambio, si nosotros somos capaces de detectarlo a tiempo, gracias a una manifestación en la piel, tenemos la posibilidad de revertirlo. Entonces, aprovechar este órgano tan maravilloso que nos expone situaciones internas importantes que están ocurriendo. sí, sí, tal cual. Y ahora, aprovechando que vos habías hablado un poco de la microbiota, ¿en qué forma podríamos favorecer a mejorar la microbiota, tanto de nuestra piel como de nuestro intestino, para revertir un poco estas lesiones? Eh, muy, muy interesante. Fundamental el tema de la alimentación. Hoy. Mm,
microbiota son bacterias, hongos, parásitos, virus, pero sobre todo bacterias. La mayor cantidad de microbiota está en nuestro intestino. El intestino tiene comunicación con los demás órganos, por eso, de alguna manera, tener saludable el intestino implica salud para el resto del organismo. Y para que el organismo esté saludable y para que el intestino esté saludable, la microbiota tiene que estar contenta. Y para Darle de que comer bien. exactamente, para que la microbiota esté contenta tenemos que alimentarla adecuadamente. Si nosotros nos alimentamos con productos ultraprocesados, que tienen colorantes, conservantes, saborizantes, que son aditivos, son muy tóxicos para nuestras bacterias. Y eso hace que las bacterias se pierdan, se mueran, y crezcan otras bacterias que no son beneficiosas y que generan permeabilidad intestinal, es decir, normalmente las células del intestino están agarraditas. Si esas células se alteran porque la microbiota no funciona bien, las células se separan. Exacto. Y si las células se separan, pasan a nuestra sangre bacterias, toxinas, todos estos aditivos, y eso... Y ahí es donde empieza el estado proinflamatorio del que hablamos. Exactamente. Empieza desde ahí, es la primera barrera que se vulnera. Como concepto básico para tener una microbiota contenta, a mí me gusta mucho cuando hablo de este tema es explicar que tenemos que elegir alimentos que vienen de la tierra. Todo lo que venga de la tierra está bien. Frutas, verduras, carnes, en el caso de las personas que comen carnes, huevos, frutos secos, legumbres, todo eso viene de la tierra, todo eso lo encontramos en un bosque, en una selva. Todo lo demás, lo que no podamos explicar de dónde viene, hay que desconfiar. Lo que viene de una góndola de supermercado que tiene un paquetito o una cajita o un envase o una botella, y probablemente eso a nuestra microbiota no le guste, porque muchas veces preguntan las personas, bueno, ¿y qué puedo comer? Y es muy fácil la consigna. ¿Lo encontrás en la tierra? Sí. ¿Lo encontraste en una góndola? Probablemente no. Probablemente no. Entonces, ya teniendo este principio, es una guía interesante a la hora de elegir qué comemos. Y si comemos alimentos reales, nuestra microbiota va a estar contenta. Lo que hay en el supermercado es comestible. No significa que sea alimento. Nuestras células necesitan alimento. Exacto. Nutrirse. Exacto, nutrición. Bueno, cambiando un poquito de tema como para seguir la charla, y porque veo muchos pacientes nuestros que se van conectando, pacientes ya operados o pacientes que se están por operar, entonces quiero hacer algunas preguntas que nos hacen frecuentemente en consultorio. El principal problema que más nos plantean es cuando bajan el peso, obviamente el tema de los pliegues que ya lo hablamos, y otra cuestión fundamental es la pérdida del cabello. Vamos a explicar un poquito si podemos el mecanismo por el cual esto se produce y qué soluciones tiene. En general, la caída de pelo que puede ocurrir después de una cirugía, como sería en este caso una cirugía bariátrica, se le llama efluvio telógeno. El efluvio telógeno no solo se da en el contexto de un postoperatorio, también se puede dar después de un proceso infeccioso, después de una farmacodermia, es decir, una inflamación a nivel de la piel por algún medicamento, o se ve también a veces el embarazo. Después del embarazo. El pelo tiene 3 fases, una fase de crecimiento, una fase de reposo y una fase de caída. Nuestros pelos permanentemente están ciclando, crecimiento, reposo, caída. En general, el 90% de los folículos pilosos suelen estar en la fase de crecimiento. Después hay un 5 o un 15% que entran en la fase de reposo hasta que llega su momento de caída.
Eso es normal, eso nos ocurre a todos y por eso es normal que todos los días perdamos pelos. En el caso del efluvio telógeno ocurre que por el estrés que implica, en este caso la cirugía, muchos folículos pilosos entran en una fase de caída. Entonces caen muchos pelos juntos. Esa caída es inevitable. Ese folículo ya se programó para caerse. Ujú. Tiene que ver con los medicamentos que se usan en la cirugía, con la liberación de corticoides y con que el cuerpo, tan sabio, frente a una situación de estrés, resguarda y preserva el resto de los órganos. Y donde menos nutrientes envía es a los folículos pilosos, porque dice, tengo que preservar mi supervivencia y en este momento al pelo no lo necesito para sobrevivir. Entonces, le voy a cerrar la canilla al pelo, le dejo de mandar nutrientes al pelo y ahí el pelo es cuando entra en una fase de caída. Exacto. Entonces, en estos casos lo que se hace es dar suplementos vitamínicos y distintos tratamientos, pero es importante, sobre todo tranquilidad, o sea, Es, el pelo que tenga que caer es va a cuestión de caer. tiempo, sí. Yo les digo esta frase que está tan de moda ahora, soltalo, déjalo ir, al pelo que se tenga que ir, se tiene que ir, pero con la plena certeza de que ese pelo va a ser Se va a recuperar. reemplazado, no van a Exacto. estar pelados. Ese folículo está en una fase de caída, pero el próximo paso es entrar en la fase de crecimiento. Entonces es cuestión de tener paciencia y favorecer con nutrientes, con alimentación, con suplementos, a ese folículo para que tenga toda la materia prima para que pueda fabricar un nuevo pelo a partir de todo lo que le podamos aportar. Sí. Tal cual, cuando nosotros, si bien nosotros suplementamos a todos los pacientes que operamos, y inclusive en aquellos que vemos que tienen más manifestación, suplementamos específicamente con zinc, con vitamina C, pero es inevitable, como vos decís, lo podemos ayudar un poquito a que después crezcan nuevos pelos, pero el tiempo ese lo vamos a tener que esperar. Y generalmente esto es 6 meses durante el primer año de la cirugía y después se revierte e inclusive mejora la calidad de la piel y del pelo después de que el paciente empieza a bajar de peso y mejoran todas las condiciones que venimos hablando desde hoy. Sí, absolutamente. Si nosotros a ese folículo piloso le quitamos todo ese estado proinflamatorio, Ujú. es un folículo piloso mucho más eficiente. Entonces Bueno, es entendible que el nuevo pelo que crezca sea mucho más grueso, más fuerte que el pelo anterior. ujú. Como todo, como las células de la piel, como todo el organismo. Sí, ni hablar. No sé en qué momento suelen verlo ustedes en el consultorio, pero la mayor parte de las veces el efluvio telógeno ocurre a los 2, 3, 4 meses después Sí, del proceso del gatillo, en el exacto. caso de la cirugía o como en el caso del embarazo, después del embarazo. Sí, Entonces, a partir del tercer mes en promedio, empieza esa caída. Y sí. más o menos son entre 3 y Entre 6 3 meses, y 6 meses es el tiempo que más se da. Sí, exacto, lo que le lleva al folículo salir de la fase de caída y entrar en una nueva etapa de crecimiento. sí, totalmente. Por eso a no desesperar, cuando vean que caigan mechones de pelo y bueno, sí, agradezcanle al cuerpo que preservó el resto de los órganos, Tal cual. entender cuál es el mecanismo y bueno, hacer todo lo posible para que ese folículo tenga todos los nutrientes necesarios para poder fabricar nuevo pelo. Ahí es donde tenemos que poner toda nuestra energía, porque si no, nos parece que se me está cayendo el pelo, me voy a quedar pelado, nunca más me va a crecer y bueno, eso nos desvitaliza mucho y no, tener la confianza y la certeza de que ese pelo se va a recuperar. Exacto. Sí, y pasa lo mismo que muchas veces al principio, sobre todo cuando están muchos días haciendo dieta líquida y al principio comen muy poquito el primer mes,
Y pasa lo mismo con la energía. En los primeros días se sienten con poca energía y después se sienten mucho mejor que antes de operarse y tienen mucho más vitalidad para hacer cosas. Y lo mismo pasa con el pelo. Sí, es que esa es la importancia de entender los ciclos y el proceso, ¿no? Ujú. El cuerpo justamente está atravesando una situación estresante y para que recupere su equilibrio necesita tiempo. Muchas veces esos tiempos no se suelen amoldar a los tiempos que nuestra mente quisiera. Sí, Eh, y no podemos alterarlos, son sí, necesarios, así como en la naturaleza tiene que ocurrir el otoño, después el invierno, después la primavera, y para que todo florezca, hay que pasar por esa fase con mucha integridad, ¿no? Y bueno, por eso es tan importante el acompañamiento que podamos dar como profesionales para dar seguridad y dar tranquilidad en esos momentos, sí, la contención sí, fundamental. sí. Eso es muy importante. Bueno, por eso es fundamental trabajar en equipos interdisciplinarios, porque obviamente que, por ejemplo, en el caso mío, desde mi especialidad, que es lo quirúrgico, por más que uno le transmita todo esto a los pacientes, no es lo mismo cuando se lo transmite en cuestiones de piel, el especialista en piel, o en cuestiones también de del manejo de la ansiedad en el postoperatorio. Para eso nosotros tenemos psicólogos que trabajan en nuestro equipo y los médicos clínicos, y ir acompañando toda esta serie de cambios que se producen en el postoperatorio. Pero también en los pacientes, antes de llegar a la cirugía, en los pacientes con obesidad, es muy importante todo lo que venimos hablando de manejarlo en forma interdisciplinaria y de entender de que todo lo que les pasa es manifestación de lo que pasa a nivel de su metabolismo. Sí, totalmente. Aprender a escuchar el cuerpo, a descifrar sus mensajes, a ser compasivos con nosotros mismos, a respetar los procesos, tener paciencia y entender que es necesario, más allá de todo lo que pueda venir de afuera, ya sea un medicamento, una crema, una cirugía, fundamental es el cambio, el clic que podamos hacer adentro nuestro, porque Correcto. si no, vamos a estar, si no cambiamos por dentro, vamos a estar siempre repitiendo y parados en el mismo lugar. Exacto. Entonces, someterse a una cirugía sin esa conciencia y los resultados tal vez no sean los que No, uno obvio. espera. Sí, Pretender una transformación externa implica que primero tiene que acontecer una transformación interna, que justamente es la transformación que no vemos, pero que es la uh-huh. más importante, Es la la más más necesaria. importante. Sí, sí, ni hablar. Siempre por eso nosotros también les recalcamos a los pacientes que todo esto que nosotros hacemos en el tratamiento interdisciplinario de la obesidad son herramientas para lograr el objetivo, pero Ujú. el que va a utilizar esas herramientas es el paciente, y la función nuestra es educarlo y acompañarlo para hacerlo de la mejor manera. La cirugía es una herramienta fundamental y está demostrado científicamente a nivel mundial que hoy en día es el gol estándar para tratar las enfermedades metabólicas y la obesidad, pero sola no sirve, no va acompañado de todo este cambio de conciencia, como vos decís, y si no va acompañado de un cambio en la alimentación, no sirve de nada. Sí, la alimentación, el estrés, las Las emociones, el descanso. prioridades, es muy difícil a veces, te debe pasar a vos también en el consultorio, cuando uno le habla un poco de los hábitos que hay que cambiar para poder tener una vida más saludable, es muy difícil entender que uno tiene que cambiar las prioridades también. Eh, Ujú. y a veces necesitamos organizarnos nuestra vida de forma distinta, nuestros horarios de trabajo, no es solamente decir, bueno, tengo este problema de salud, trato el problema y ya está. Ese problema es consecuencia del estilo de vida que estamos llevando, y tenemos que saber que empezar un tratamiento así implica un cambio de vida. Se ve mucho en el consultorio, se ve mucho el acné, que bueno, no hablamos, el acné Es, también suele ser más prevalente en las personas que tienen obesidad por una alteración a nivel de las glándulas sebáceas que se generan en estos casos.
Y cuando vienen los consultantes, vienen por acné y quieren una crema o una pastilla que les solucione el problema. Y yo me pongo a hablar de la alimentación y me miran con cara de que me odian. Eh, y me dice, bueno, pero yo no tengo tiempo para comer porque o trabajo o estudio. Y pero entonces no le estás poniendo nafta a tu auto. O sea, es como pretender que te funcione el auto sin ponerle nafta o poniéndole la nafta de menor calidad que existe. Y ese auto no te va a andar muy bien. Y con el cuerpo pasa lo mismo. Si vos no tenés tiempo o no le dedicás el tiempo necesario a alimentarte bien, y tu máquina no va a andar muy bien. Entonces, es tal cual como vos decís, hacer un cambio de prioridades y darnos cuenta, bueno, ¿a qué le estamos dando importancia en nuestra vida? Cuando uno empieza un cambio de alimentación, es cuestión de organizarse, son más las limitaciones mentales que tenemos que las verdaderas limitaciones. Lo que pasa es que venimos tan enseguecidos que comemos sándwichitos, empanadas, pizza, porque es lo más fácil de llevar, que nos creemos que eso es lo único que hay para Que se comer. Y hay puede. un montón de alimentos que podemos llevar a todos lados, Sí, que es cuestión de organizarse, de tenerlo en tu heladera, en tu alacena, y al final te termina resultando hasta incluso más práctico que comprarte una empanada en la primer roticería que encuentres. tal cual. Entonces, hay que poner mucha voluntad, mucho de nosotros mismos, mucho comprometernos con nuestra salud, comprometernos con el cuerpo, comprometernos con nosotros mismos. Siempre está bueno estar bien acompañados, estar asistidos por un profesional que nos ayude, que nos guíe, que nos acompañe, pero el trabajo, la labor, la hace la persona que acude, ¿no? Tal cual. Bueno, Maki, súper interesante toda la charla, la verdad que podríamos estar hablando horas, Sí, toda la porque mañana. estamos las dos sintonizadas en el mismo camino y la verdad que es un placer hablar con vos. Igualmente. Yo no quiero extenderlo mucho más para que no se nos vaya aburriendo la audiencia, pero podemos hacer un próximo vivo, yo creo que hay mucho, mucho más para hablar. Eh, Sí, hay mucho así para que, hablar. sí. Gracias a vos, María José, gracias por esta invitación, la verdad que un placer. Gracias a todos los que nos acompañaron. Y bueno, si queda el vivo guardado y surgen preguntas y surgen temas, encantada, cuando quieras, repetimos esta reunión tan linda. Dale, dale, le dejamos la oportunidad a toda la audiencia de que dejen sus preguntas, sus inquietudes y si quieren hacemos un próximo vivo en breve. Perfecto, Bueno, quedamos Mati, así. que tengas buen día. Igualmente, Nos buen vemos. día para todos. Gracias, Chao a adiós. todos. Chau, chau.